el beneficio de la sangre de Cristo Jesús. Ese es el título ahí en la cruz. Todos estos días estamos hablando de la muerte y el sacrificio, la crucifixión de Jesús el Señor. Cuando terminemos estos temas, entonces pasamos a la resurrección. ¿Qué pasó con la resurrección? ¿Qué significa la resurrección? ¿Y cuál es el beneficio para nosotros de la resurrección de Cristo? ¿Yo dije el texto o no lo dije? Sí lo dije. Sí lo dije, ¿cierto? Estáis aquí. Dice 1 Corintios 10:16. Amén, era tantico a ver qué mente tenemos. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Cristo no es amnésico, no se le olvida. Miren para el ecrán, vamos a leer. Si no tienen ahí, pues léanlo ahí, pero si quieren verlo acá, aquí. Yo quiero leer ahí porque hoy no tengo ojos prestados. Me quedaron mis gafas, entonces voy a leer en el ecrán. Dice la Biblia así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo leemos tu palabra, oh Dios. La copa que bendecimos, ¿sí? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Volvámoslo a leer, es una pregunta que Pablo nos hace. La copa de bendición, dé cuenta que es una bendición la copa que representa la sangre de Cristo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Está claro? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Vamos a estudiar. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Hemos cantado y alabado tu nombre, pero ahora preparamos la mente y corazón para oír la voz de Dios cuando habla el Espíritu Santo a nuestras vidas. Tu palabra dice que bienaventurado el que tiene oído para oír lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia, porque es una bendición para nosotros y es alimento que viene del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estudiar la primera parte. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Cuál fue uno de los mandamientos que Dios nos dejó que teníamos que celebrar después de su muerte? La cena del Señor. Amén. Por ejemplo, orar dijo que eso debía ser en todo momento y en todo lugar. Eso no es si queremos o no queremos. Ayunar dijo que el ayuno sería después que él muriera. Porque dijo así: ¿puede el pueblo estar de luto cuando el esposo está con ellos? Ajá, pero era porque él estaba con el pueblo. Pero cuando dijo, pero llegará el día en que el esposo le será quitado cuando muriera en la cruz. Dice, entonces ayunarán. Amén. Entonces, estos son mandamientos que mismo si nosotros no ayunamos, pues simplemente somos raquíticos espirituales. Pero si nosotros oramos, ayunamos, estudiamos la Biblia, entonces nosotros cada día vamos haciendo gigantes espirituales que el diablo no nos puede tocar. Antes nos tiene miedo porque Cristo lo venció, nosotros también. Amén. Pero un mandamiento que sí nos dejó es la celebración de la cena del Señor. Y para esto quiero decirles, comenzando este mensaje, que este domingo que viene, toda la iglesia, yo lo puse en el WhatsApp, espero que lo hayan leído, dice, estamos convocando a toda la iglesia a que vengamos en ayuno general el domingo. Amén. Ayuno general, y después alguien va a venir a celebrar la cena del Señor con nosotros, a compartir la cena el domingo, que es celebrar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice así, que la noche antes de Jesús haber ido a la cruz, dice, tomó pan después de haber cenado, o sea, que comieron la Pascua, que es el cordero inmolado, que lo asaron y lo comieron con sus discípulos, porque los discípulos le dijeron, Jesús, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua para que comamos contigo? Y Jesús le dijo, vayan por el camino, y donde encuentren a un señor que lleva un cántaro en la cabeza lleno de agua, síguelo. Y a la casa que él entre, díganle al dueño de la casa que el Señor, mira que él no pedía favores, él daba órdenes.
Dijo, dígale que el Señor necesita el salón porque ahí va a preparar la Pascua y va a cenar esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Cuando miró a Zaqueo dijo, descienda del árbol porque hoy voy a comer en tu casa. No le dijo, oiga, por favor me abre la puerta y me puede regalar la comidita. No, porque el Espíritu Santo primero preparaba. Y cuando llegó a la casa, que este hombre le dio comida a Zaqueo, y a la última Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque donde está Jesús hay salvación. Él es el Salvador. Entonces dice que ellos fueron y prepararon la Pascua. Asaron el cordero de 1 año, hicieron la Pascua, lo asaron, comió con sus discípulos, pero después de haber cenado, mire, 4 cosas hizo Jesús el día la noche antes de ir a la cruz. Primero que todo, comió el cordero de la Pascua y dijo que sería la última Pascua porque después sería la de él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Segundo que hizo fue que cantó el himno. Cantó un himno, por eso es que hay que alabar a Dios acá, amén. Dice, después de haber cenado, cantaron el himno y salieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero la tercera cosa que hizo fue que tomó el pan, que es la que dice aquí, la comunión de su cuerpo en su carne, donde llevó las enfermedades, donde clavó nuestros pecados y donde, digamos, nos abrió el velo para entrar al lugar santísimo. Y cuarto, tomó la copa del cáliz de su sangre y dijo, ¿cómo dijo en lo de la sangre? Este es el cáliz de mi sangre. O sea, esta copa está llena de jugo de uva, sí, pero representa la sangre que por vosotros es derramada. Después que yo muera, les dice, hagan esto en memoria de mí, porque cada vez que coman de ese pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo vuelva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dijo así, ¿cuánto he anhelado? Jesús le dijo a los discípulos estando en la mesa, ¿cuánto he anhelado beber esta copa con ustedes? Porque de cierto les digo que no volveré a tomar de este vino, de la uva, sino hasta aquel día que lo haga en el reino de mi Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren estar ese día cuando Cristo esté en el reino partiendo la uva? Dice que jugo de uva sin alcohol, fruto de la vid. Pero para nosotros nos dejó un significado que es el significado de la sangre de Cristo. Y por eso dice, este es el pacto en mi sangre. Y ahí dijo que era el nuevo pacto. ¿Por qué el nuevo pacto? Porque había uno viejo. Amén. ¿Cuál era el antiguo pacto o el viejo pacto? El de la ley, que era por obras, que era ojo por ojo, que teníamos que hacer todo eso. Y en ese Jesús fue que vivió. Y Jesús padeció todo en el antiguo pacto, pero estableció un nuevo pacto donde la gente se salvaría por obedecerle a él solamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice, y esta es la sangre de mi pacto, del nuevo pacto que yo hago en mi sangre. Y cuando leímos en Hebreos dice que si el testador está vivo, el pacto no tiene efecto. Y que el pacto tuvo efecto, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento tuvo efecto cuando lo firmó con su propia sangre. Entonces, primer beneficio que vamos a ver en esta noche del nuevo pacto o de la sangre de Cristo es que nos aseguró y nos garantizó el nuevo pacto. Amén, lo firmó. ¿Y qué dice el antiguo pacto? El antiguo pacto dice, serás salvo y serás bienaventurado si hicieres estas cosas. Y vivirá por ellas. Amén. Era hacer. Ahora es, el nuevo pacto dice, porque por gracia sois salvos. Amén. Por medio de la fe. Ahora no es por la obra, sino por la fe. Dice, por medio de la fe, y esto no es de nosotros los humanos, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, regalo no merecido, y no es por obras. Mire que el Espíritu Santo nos dice que no es por obras como la ley, para que nadie se gloríe en otro. Amén. Entonces ese es el nuevo pacto, pero lo garantizó. Segunda cosa que garantizó en el nuevo pacto es que dice, y el que crea en mí, como dice la Escritura, yo lo voy a resucitar en el último día. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Eso es en el nuevo pacto. La otra cosa que nos reveló en el nuevo pacto es, que firmó, es la inmortalidad del cuerpo. ¿La qué? La redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir redención del cuerpo? Remisión es perdonar nuestros pecados. Pero redención del cuerpo es ¿qué? O sea, voy a decir una cosa, voy a dar una alegoría. Voy a decir aquí así. Pongámosle que Cristo viene por la iglesia, hace sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros seremos arrebatados. Pero Dios nos lleva solo en el alma y el espíritu y el cuerpo queda aquí. ¿Es que hubo redención del cuerpo, sí o no? Redención del cuerpo es que no queda aquí. Porque supongamos que fuera así, que no hay redención del cuerpo, entonces el cuerpo quedaría aquí en la tierra. Supongamos que todos estamos listos para irnos en el arrebatamiento esta noche. Y suena la trompeta. Y nos vamos. ¿Cuántos se van o se quieren quedar? No, nos vamos en el nombre de Jesús porque para eso es que estamos. Pero que nuestros cuerpos quedan aquí. Mañana en la mañana vendrían los bomberos, vendría la policía, vendría el gobierno, vendrían los familiares que se quedaron y van a decir, los evangélicos se murieron en la iglesia. Ahí están muertos. Mire que Ismael está ahí, mire que Rosita está ahí, hasta las gafas las tiene puestas. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cuál sería el milagro? ¿Sabe qué dirían? No, esos se metieron ahí y como eran una secta, lo que pasa es que el pastor los hizo envenenar, como pasó en las Guayanas. ¿Sí me entiende? Que llevó como 330 personas y les dijo que tomaran ese líquido que era para encontrarse con Dios y todos se murieron porque era veneno. Amén. Entonces, ahí sí cuando entró el ejército americano para ir a mirar estaban los 130 muertos. Y esos no fueron resucitados ni fue arrebatamiento. Se fueron fue para el infierno por matarse en sí mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero el arrebatamiento y la redención del cuerpo es que lo único, cuando suene la trompeta, el alma y el cuerpo es redimido. El alma por el perdón de los pecados y por la sangre que derramó en la cruz, y el cuerpo es redimido por la llaga de Cristo, digo, por la resurrección de Cristo. Porque Cristo cuando se levantó de entre los muertos fueron a entrar y el cuerpo no estaba ahí. El cuerpo era el mismo que Jesús tiene. Eso se llama redimir el cuerpo. Y Pablo dijo que nosotros no procederíamos a los que están muertos o a los que durmieron, pero que nosotros seríamos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo sería la transformación? Es que esto mortal se va a vestir de inmortalidad, o sea que ya no muere. ¿Me están entendiendo? Esa es la redención del cuerpo. Dice, esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y esto que se corrompe, porque cuando uno se muere, al tercer día ya lo botan. Y si no lo botan, le toca irse usted de la casa. Amén, por el olor, por la descomposición. Pero la Biblia dice, y esto que se corrompe sea vestido de incorrupción. O sea, ni muere, ni se corrompe. Y dice la Biblia, y ahí se cumplirá el versículo que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, su victoria? Porque el aguijón de la muerte es la paga del pecado. Pero como nosotros no tenemos pecado al habernos sido lavados por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios o el Hijo de Dios, entonces viviremos por siempre con el Señor. Alegraos los unos a los otros con esto que dijo Dios. Así dice. Escuchaba un mensaje y oí una frase esta mañana que me quedé perplejo. Y es la siguiente. Voy a preguntarles a ustedes. ¿Ustedes creen o piensan o saben que si Dios el Padre no hubiera puesto todo el pecado de nosotros en Cristo Jesús, no le hubiera puesto pecado? ¿Ustedes creen que Jesús pecó? Él fue el único hombre sin pecado. Y como estaba sin pecado, Él nunca moriría. Yo me quedé, wow. Él murió porque el Padre le puso los pecados de nosotros.
porque la paga del pecado es muerte. Además, Dios le dijo al primer Adán, dijo, de todos los árboles podéis comer menos del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él coma, de cierto morirá. O sea que si Adán no come del árbol, nunca muere. Y Jesús, como nunca pecó, pues nunca hubiera muerto. Jesús estuviera vivo todavía aquí en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero murió a los 33 años y medio porque el Padre puso todo el pecado tuyo y mío sobre su carne, no sobre su espíritu. Porque su espíritu es Dios y Dios no se deja tentar ni es pecador. Pero la carne sí. Entonces Dios lo hizo pecado por nosotros y por eso murió. Y al morir derramó la sangre. Y la sangre perdonó nuestros pecados. Quiero decirles una cosa, la sangre de Cristo es tan bendita que es sangre carmesí, sangre celestial, porque leímos en el libro de Hebreos que el cuerpo de Jesús fue preparado en el cielo y metido en el vientre de María. ¿Lo creen así o no lo creen? Porque el que no crea eso no es salvo. La Biblia dice, cuando Dios quiso introducir a su Hijo en el mundo, le preparaste cuerpo. Dice, y Cristo mismo con su cuerpo, su tabernáculo, Dios con nosotros, dice, se presentó en el cielo una sola vez y para siempre en un tabernáculo hecho no por manos de hombres. Y Pablo dice, y no por esta creación, y no esta creación. Amén. Nuestros hijos son de esta creación. Nosotros somos de esta creación. Los animales. Mire, yo escuché a un pastor acá que dijo esto. Ahí afuera, no aquí en el púlpito, pero ahí dijo, mire, Dios Padre se presentó al principio como creador. Quiere decir que Dios ya no es más creador. ¿Ustedes creen eso? Segunda vez se presentó como redentor, como hijo de Dios. Se hizo carne, estuvo entre nosotros y lo mataron. Y se fue para el cielo después de resucitado. Y tercero, vino y se manifestó en el Espíritu Santo. ¿Usted cree que esa doctrina es buena? Primero que todo están errados porque Dios sigue creando. ¿Cuántos niños creen que nacen cada día? ¿Sabe cuántos niños nacen? Según las estadísticas de la UNICEF o de las Naciones Unidas, 250,000 niños por día nacen en este mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y eso es creación de Dios. ¿Cuántos animales creen que nacen? ¿Cuántas plantas nuevas creen que nacen? Y si el grano no se mete a la tierra, la Biblia dice que nosotros lo único que podemos es meter el grano a la tierra y no podemos hacer más. Porque Dios es el que le hace llover sobre buenos y malos, le hace poner la calor, que el sol le dé la fuente de energía y nace la planta y cada día crece y de un granito de maíz que se siembra en la tierra, Dios hace crecer la planta y cuando con el maíz hay más de 100 granos. ¿Quién los multiplicó? Nosotros, la naturaleza. La Biblia dice que la naturaleza no hace nada por sí sola, ni una hoja de un árbol se mueve, si no es por el poder de Dios. Amén. Y Jesús dijo, si este granito, hablando de su cuerpo, si este grano no muriera, no se haría nada. Pero es necesario que muera para que nazca, y cuando nazca va a dar muchos frutos al 100 por uno. O sea, más de 100 granos de uno. Jesús ha salvado más gente después de su muerte que antes de su muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque la gente no le creía, vinieron más de 5,000 y comieron pescado y pan. Y cuando Jesús le dijo, ustedes me están siguiendo porque les he dado comida, no trabajen por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios les va a dar. Y ellos se pusieron bravos y se fueron, todos 5,000. Y los discípulos le dijeron, Señor, se nos acabó la iglesia. Los 5,000 que comieron ayer y que te escuchaban, se largaron todos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Pobrecitos. No, le dijo, güey, ustedes también se quieren ir.
¿Sí me entiende? Jesús tenía una frase que no era tan, digamos, porque no tiene por inocente al culpable. Le dijo, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice, Señor, ¿y para dónde nos vamos? Si solo tú tienes palabras eternas, palabras que dan vida eterna, aleluya. ¿Sí me entiende? Pero ni en eso. Pero dése cuenta que Jesús muere en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucita de entre los muertos, se manifiesta durante 40 días a los discípulos y a mucha gente. Y 40 días después de su resurrección, asciende a los cielos, se va para el cielo, a sentarse a la diestra del Padre hasta que todos los enemigos sean debajo de sus pies. Amén. Y aparecerá por segunda vez a la tierra, pero ya no con relación al pecado, sino a juzgar. Dice, a buscar, primero que todo, a buscar a los que le esperan. Es por eso que nosotros tenemos que estar alertas esperando al Señor. Dice, a buscar a los que le esperan y a juzgar con justo juicio a los que no aceptaron su sacrificio. Ya no va a venir, ay, es que vengo a salvarte, vengo a reconciliarte, vengo a redimirte. No, viene porque primera vez que Jesús vino como niño a nacer de María, con el cuerpo que Dios el Padre le preparó, y vino como ovejita. Amén. Vino como corderito de la manada. Vino como hombre que tenía limitaciones, que si estaba en el mar de Galilea, pues no estaba en Jerusalén, en su cuerpo humano, pero en su sentido sí, porque es Dios. Pero en su segunda venida ya no viene con cuerpito de niño. Ya viene es con su cuerpo glorificado y con un cinto de oro en el pecho que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con una vara de hierro a juzgar, y ya no viene como abogado a defendernos, ahora viene como juez a juzgar. ¿Qué quiere usted ser? ¿Estar a los pies de Jesús cuando Él es abogado o cuando Él es juez? Él es justo y condena y paga a cada uno según lo que haga hecho. Pero cuando está en abogado, que es este tiempo, está sentado a la diestra del Padre y intercede por nosotros con gemidos que nosotros no entendemos. Amén. Porque el Espíritu dice claramente, dice así la palabra de Dios, que Él intercede por nosotros porque nosotros no oramos como conviene. Y pedimos para nuestras satisfacciones, pero el Espíritu Santo que intercede por nosotros en el nombre de Jesús le dice al Padre, entiéndalos. Ellos están orando de esa manera porque no saben, pero yo les voy a ayudar. Yo voy a arreglar la oración y les voy a decir que al Padre se adora es en espíritu y de verdad. Amén. Esa es la victoria que nosotros tenemos, tener al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro maestro por excelencia y el encaminador de la oración perfecta para Dios. Y todo esto Jesús lo hizo en la cruz. Amén. Pero 10 días después que Jesús se fue para el cielo, 10 días, solo pasan 10 días, de los 40 a los 50, viene el Espíritu Santo de la promesa del Padre. Y cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, en el monte alto, en el aposento alto de Jerusalén, donde habían 120, los 11 apóstoles y todas las mujeres y los que seguían a Jesús, entre ellas incluida su madre, María, vino el Espíritu Santo y se reposó sobre ellos como llamas de fuego, y cada uno comenzó a hablar en diferentes lenguas. Y Pedro comenzó lleno del Espíritu Santo a dar su primer mensaje y a predicar en la puerta de este aposento alto con el viento y el estruendo que hacía el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que temblaba ese monte. Y entonces él comenzó a predicarles, y de una vez les abrió el profeta Joel 2:28 y les dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos tiempos el Padre derramaría su espíritu, y fue en el nombre de Jesús, y nosotros somos testigos porque lo hemos oído y lo hemos visto y lo confesamos, que estaba muerto, que estaba vivo, que ustedes lo mataron, que lo enterraron, pero resucitó al tercer día y se fue para el cielo, y nosotros somos testigos de eso. Amén. Así es que se predicaba.
Y es necesario que nosotros le obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y ese es el único nombre que Dios ha dado a los hombres para tener salvación. Y ellos dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y conviértanse y crean en el evangelio y bautícense en el nombre del que mataron. Y tendrán salvación, perdón de pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el Espíritu Santo, que es el que dicta la Biblia para que la escriban los hombres de Dios, dice, y ese día se añadieron 3,000 a la iglesia con el solo mensaje de Pedro. ¿Se da de cuenta cómo comenzar? A eso ya no se pusieron bravos por el pan. Esos se arrepintieron, fueron y vendieron las casas y se las dieron a los apóstoles y dijeron, mire, nosotros ya no somos de este mundo, somos del cielo, tenga lo que tenemos y repártale que todos tengamos por igual. ¿Me entiende? Tanto que, por ejemplo, el compañero de Pablo, ¿cómo se llamaba? Bernabé. Bernabé tenía una gran propiedad y la vendió. Y la puso a los pies de los discípulos y se puso a servir al evangelio. ¿Y sabe para qué cogió Dios y utilizó como instrumento a Bernabé? Para que fuera el que pagara y el que acompañara a Pablo en todas ¿cómo se llama? Las giras que él hacía evangelizando. Los viajes misioneros. Porque el Espíritu Santo le dijo a la iglesia en Antioquía, sepárenme a Pablo y a Bernabé. A Pablo como predicador y a Bernabé como sustentador del ministerio. Porque Bernabé tenía toda la plata que había vendido de su casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces Pablo decía, nos vamos para Listra. Bernabé pagaba los pasajes y cogían el barco y se iban. Llegaban a Listra, predicaban llenos del Espíritu Santo y luego nos vamos para Derbe, luego nos vamos para Jope y dio toda la vuelta. Y después vino y dijo, voy a ir a revisar nuevamente las iglesias. Y fue al otro viaje y Bernabé seguía pagando. Y la plata no se le acababa. ¿Me están entendiendo? Sin trabajar. ¿Se acuerda de la viuda de Cereta? ¿Qué pasó? Nunca se le acabó. Nunca se le acabó el aceite porque Dios le proveía. Dice, hágale comida para Dios, que era para el profeta, para el hombre de Dios, y coma usted y coma el niño, que Dios dijo que nunca, mientras me esté dando comida a mí, al profeta, nunca se va a mermar. Mire que Dios es bueno. ¿Sabe qué tenía? 2 cucharadas de trigo y 1 cucharada de aceite. Y Dios no le trajo 1 galón de aceite y 1 bulto de trigo. Diario era la misma cantidad. Voy a decirle, ¿qué hacía la viuda con la fe que tenía? Decía, este hombre es de Dios, lo miro orando, no hace más. Está escondido porque todo el mundo se está muriendo de hambre, pues este sí está comiendo. Entonces ella ya iba y cogía la masa, hacía la tortilla, la asaba la de ella, la de él, y la masa y la harina se acababa. En la vasija no quedaba nada, porque no que la cogía para hacerla. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cogía el aceite y en eso las fritaba y también se acababa la vasija. El problema, eso era el desayuno. Pero resulta que cuando ella iba al almuerzo, abría la tinaja y estaba otra vez la misma cantidad de trigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La misma cantidad de aceite. Ese era el milagro. ¿Sí me entiende? Pero si, imagínense que nosotros andamos diciendo, oh Dios mío, si me diera 100 millones de dólares, ahí yo sí sería fiel a Dios. Y Dios no nos los da, porque al otro día le decimos, Dios, yo ya no te necesito, tengo plata y no necesito. Entonces, por eso Dios dice, contentaos con lo que tenéis. Techo, abrigo y comida. Y no hagan como los hipócritas, como los gentiles y como los paganos, que ellos se afanan por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Y si Dios alimenta las aves y las plantas, ¿cuánto más ustedes que son hijos de Dios? Hombres de poca fe. ¿Sí ve que nos falta fe? Pero qué bueno es conocer a Jesús por la sangre que firmó el nuevo pacto. ¿No sabéis que la copa que bendecimos es que? ¿Qué es lo que dice?
La copa de bendición que bendecimos no es la sangre del nuevo pacto de Cristo. Entonces, todos los beneficios que obtuvimos por la sangre de Cristo al tener el nuevo pacto. Pero vamos a leer algunos versículos que nos aclaran más cosas. Miremos Romanos 5:9. ¿Qué dice Romanos 5:9? Lo escuché menos fuerte este. Leamos el 8 para que nos dé el preámbulo, qué es lo que quiero enseñar. El 8, eso, 5:8. Mira así lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo predicar este versículo, ¿no? Siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Pero mire lo que hizo con la sangre, el 9. Pues mucho más estando ya justificados. ¿Sabe qué es estar justificado delante de Dios? Que Dios nos mira sin pecado, como mira a un niño recién nacido. Y con todo lo que hemos hecho, Dios mío. Dice, siendo ya justificados, ¿en qué? En su sangre. Mire el otro beneficio, justificación delante de Dios. Dice, siendo ya justificados en su sangre, por Cristo, por Él ese es Cristo, por Cristo seremos salvos de la gran tribulación, de la ira de Dios. ¿Se acuerda que estamos estudiando Apocalipsis? Y hay gente que dice, la iglesia pasará por la gran tribulación. La iglesia, pero la mundana, la pagana, la fría, la que no busca a Dios. Pero la espiritual no va a pasar. Amén. La espiritual no va a pasar porque ya fuimos justificados en su sangre. Entonces por Cristo seremos salvos de la ira. Por eso nos levantará en el día antes de que la tribulación llegue. ¿Están de acuerdo con ese beneficio de la sangre que nos justifica? Leamos el 5:1. Eso es por medio de la fe que se aplica a la sangre. Si no hay fe, la sangre no hace nada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, no hay pecado. Porque si estamos en paz es porque no le debemos nada. Pero cuando estamos en deuda es porque estamos en pecados. Con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? Pues déselo verdaderamente como para Él. Aleluya. Bendito sea su nombre. Justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Y ya estando justificados, por la sangre que Él virtió en la cruz, nos libra de la ira venidera. ¿No causa alegría esto? Mucha alegría. Vamos a ver otro versículo. Efesios 2:13. Otro beneficio que obtenemos por la sangre de Cristo. La Biblia dice que nosotros no conocíamos ni las promesas de Israel, no sabíamos nada, estábamos alejados, estábamos perdidos y muertos en este mundo. Pero mire lo que pasó con Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sin promesas. ¿Qué sabíamos de las promesas de Abraham, de Jacob, de David? Nada. Solo adorábamos a la ¿qué? A la guadalupana. ¿Cómo se llama la de Guatemala? Que le dicen Nuestra Señora. ¿Qué señora ni qué? Del infierno es que señora. En Cuba, ¿cómo llaman la imagen que adoran tanto? Ellos siempre dicen, en México es Nuestra Señora de Guadalupe, y la patrona, y ahora ya no es solo patrona de México, sino de Estados Unidos. ¿La qué? La Caridad del Cobre. En Colombia hay muchas, pero hay una que se llama la de Chiquinquirá. ¿Cómo llama? Imagínense, hasta Chiringuirá parece como nombre indígena. Sí, otros le llaman la Soyapa y cada uno le llaman, pero no. Dice, creyendo en esas cosas, solo creíamos en eso. Pero mírelo, mire. Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otros tiempos estábamos lejos y no sabíamos nada de eso, habéis sido hechos cercanos a la ciudadanía de Israel, a los pactos de Dios, al pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, aleluya, cercanos por medio de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Porque la Biblia dice que por medio de la sangre de Jesús que derramó en la cruz, Él de los dos pueblos hizo uno solo, haciendo la paz con Dios, y ese pueblo se llama iglesia. Judíos y gentiles, juntos alabando al Señor, pero lavados primero por la sangre de Cristo, entonces justificados por la fe en Él. Leamos otro. Apocalipsis 7:14. Mire otro beneficio este nos acercó, nos justificó, nos firmó el nuevo pacto. Vamos a ver en Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, estaba Juan hablando, tú lo sabes, porque Juan le preguntaron a Juan, ¿quiénes son estos que están ahí? Y él dijo, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, el ángel, estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que entran a la gran tribulación no es la iglesia, son los que se quedan. Porque Jesús viene por los que le esperan. Y los que no le están esperando, pues pasan la gran tribulación. Entonces, pero igual, habrán algunos que se van a salvar a precio de sacrificio, de muerte. Dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. ¿Sí ve cómo se limpia el vestuario para entrar al cielo? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitan el pecado, solo lo cubren. Pero la de Cristo Jesús lo quita por completo, porque es el único detergente que puede limpiar la mancha de nuestro corazón. Es la sangre de Cristo Jesús. ¿Dan gloria a Dios? Amén. Entonces, mire, han lavado sus ropas. Quiere decir justificado, porque la ropa nuestra en el cielo es la justicia. Amén. Todas las obras justas que nosotros hagamos en la tierra, estamos construyendo nuestro vestido. Y han emblanquecido o se han perdonado los pecados con la sangre de Cristo. Ahora leamos otro rapidito, Apocalipsis 12:11. Estos se emblanquecieron y vencieron, pero mire ahora para vencer. Es para vencer la muerte, vencer al diablo, vencer al mundo, vencer la carne, es por medio de la sangre. Dice así, y ellos le han vencido a todo. Está hablando del diablo, del reino de las tinieblas, que lo podemos vencer, sí, pero ¿cómo? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, la Biblia, de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, los de la gran tribulación tienen que morir. Pero ¿cómo fueron capaces de vencer al anticristo, a la marca, y no adorar su imagen? Por la sangre de Cristo. La Biblia dice que cuando uno, a un demoniado, y el endemoniado le quiere hablar en el demonio a uno para avergonzarlo, usted le dice, en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdate que en el nombre de Jesús los demonios se van. Y yo estoy cubierto en la sangre de Cristo. ¿Sabe qué grita el endemoniado? A la persona, uno la escucha. Ella dice, esa sangre no me la mencione. No quiero ir a eso, no quiero ir a eso. Y se va. No quiere saber nada de eso. ¿Por qué? Porque con esa fue que el hombre puede vencer. Porque Cristo venció, nosotros también venceremos. Hebreos 10:3. Y 4. Pero en estos sacrificios, o sea, del antiguo pacto, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Se acuerda que todos los años tocaba ofrecer un sacrificio? En el nuevo no. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hagan lo que hagan, no puede, solo la de Cristo. Miremos entonces el 10, pero le digo cuál es el 19. Así que hermanos,
Ya terminamos con esta frase, hermanos de la iglesia. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el pasaporte que nos deja entrar al cielo? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin sangre no hay remisión de pecados, no hay redención de entre los muertos, no hay resurrección, porque todo es purificado con sangre. En el antiguo pacto cogieron los machos cabríos y las corderitas y las degollaron y cogieron la sangre y mismo Moisés roció el primer pacto, que sería la ley, y mismo al libro de la ley que Dios escribió en el cielo, él le roció con sangre. Y roció todos los utensilios, el menorá que está aquí. ¿Sí me entiende? El candelabro que llamamos, también lo roció con sangre. Y las cucharas y todo lo que se utilizaba en el templo, y el mismo templo fue rociado con sangre, pero de machos cabríos, que no puede quitar el pecado, solo lo tapa. Pero cuando vino Cristo, con su propia sangre, entró en el cielo. Él tomó esa sangre y se metió en el lugar santísimo, directamente en el trono de su Padre. Y se presentó con su sangre y allí ofreció una sola vez y para siempre el sacrificio por los pecados de todos nosotros. Por eso es llamado sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que sumo sacerdote quiere decir mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo hecho hombre. Amén. Los beneficios de la sangre de Cristo: perdón de pecados, justificación, cercanos a Israel, nos garantiza la resurrección, la justificación, que vencemos, que triunfamos y podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Es por eso, hermanos, que es bueno decirle a otro hermano: hermano, me ayuda en oración, pero no ore por mí, porque es que usted también puede orar. Yo también puedo orar. Amén. Yo puedo decirle: hermanos, ayúdenme a orar. Quiere decir que yo oro y ustedes me ayudan. Pero no les puedo decir: hermanos, oren por mí. ¿Y yo qué? Oración prestada no sirve. Tengo que orar. Entonces, hermanos, los músicos tienen que orar. No es si quieren, les toca. Las madres tienen que orar por sus hijos y por ellas mismas. Jesús les dijo: oren y lloren y oren por ustedes mismas y por sus hijos. Los esposos, para que Dios los mantenga como jefes del hogar y como cabeza donde quiera que estén, no siendo más que los otros, pero sí responsable ante Dios. Porque cuando Dios vino a llamarle la atención, cuando la primera pareja pecó, no llamó a Eva, que fue la primera que cayó en transgresión, llamó fue a Adán y le dijo: ¿qué fue lo que hizo? Si ves, nosotros los hombres tenemos una responsabilidad grande ante Dios, y es responder por nosotros mismos, responder aún por nuestras esposas, pero por lo que el testimonio que le damos, y por nuestros hijos y por la iglesia también. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, pero los hijos también tienen que orar para que Dios les dé obediencia a los padres, y este mundo no se los trague, ni la televisión, ni nada de lo que nos está cogiendo. Todos tenemos que buscar a Dios ahora que se deja encontrar. Pongámonos de pie y oramos. Si tú quieres vencer, tiene que cubrirse en la sangre de Cristo. Si tú quieres triunfar, tiene que cubrirse en la sangre de Cristo. Si tú quieres que sus pecados sean perdonados, tiene que lavarse en la sangre de Cristo. Si tú quieres ser justificado delante de Dios, tiene que meterse y penetrarse en la sangre de Cristo. Si tú quieres tener libertad para entrar directamente al trono de Dios a través de la oración y de la intercesión, tenemos que hacerlos a través del velo de la sangre de Cristo. Porque Dios nos mira justificados a través de la sangre de Cristo. Dios no nos ve como bonitos aquí a Santiazán ni a ningún hombre de la tierra. Dios lo que nos ve limpios, justos, hijos de Dios a través de la sangre de su Hijo y del sacrificio que hizo en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra que tú me diste que enseñara en esta noche. Y yo sé que son palabras de vida eterna que tú nos has dado, Señor.
Porque no hay un privilegio más grande que ser lavados por la sangre de Cristo, porque nos justifica, nos santifica, nos purifica, nos hace cercanos a la ciudadanía de Dios de Israel y también nos da entrada libre al cielo para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y nos ha hecho vencedores de las tinieblas, del diablo, de la carne y del mundo y de la vanidad de este mundo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Dios mío, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a crecer en conocimiento, en sabiduría y inteligencia, como lo fuiste tú en este mundo. Gracias, Señor, porque nos dejó tu palabra, nos dejó tu Santo Espíritu, nos dejó tu nombre, que es sobre todo nombre, y la sangre de su Hijo Jesús para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, a la sangre de Cristo. Purifícanos con el hisopo y seremos limpios. Lávanos más y más de nuestras maldades a través de tu sangre. Porque si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A través de la sangre de Cristo que virtió en la cruz. La gloria es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y para la sangre de Cristo que cubre esta iglesia, que cubre este altar, que cubre esta casa, que cubra mi familia y la de mis hermanos, y no nos deje pecar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Perdónanos, Dios mío, ayúdanos y enséñanos cada día más a ser obedientes a la sangre de Cristo. Porque tu sangre limpió mi pecado, y no hay más bendición grande que ser justificado delante de Dios a través de la sangre de su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Démosle un aplauso al Señor de la gloria. Aleluya. Por su sacrificio, por su obra redentora, por lo que hizo por nosotros en la cruz, y su sangre limpió mi pecado. Hermanos, vamos a irnos contentos para la casa. No olvidemos esta frase y esta palabra, que Cristo murió por nuestros pecados para justificarnos delante del Padre, y que Él mismo se presentó en el cielo con su sangre, no con sangre ajena, con la de Él, y que vendrá muy pronto a llevar a los que le esperan.